Bueno, continuamos entonces con nuestro programa. Estamos hablando de los procesos ejecutivos y habíamos terminado con el tema de las excepciones previas. Las excepciones de fondo de mérito. Entonces, una vez propuestas, el juez no puede dictar auto de seguir adelante, le toca pronunciarse sobre ellas por medio de sentencia. Ustedes saben que las excepciones de fondo de mérito, a diferencia de las previas, las de fondo de mérito se resuelven mediante sentencia, con sentencia. Mientras que ya sobre las excepciones previas hablamos y a más tardar se resuelven en la audiencia inicial. Bueno, de estas excepciones de fondo se corre traslado al ejecutante por 10 días. En la audiencia es para resolver entonces, procesos ejecutivos. Leamos el trámite del 392, de lo que hablan una única audiencia, y procesos ejecutivos de menor y mayor cuantía, el trámite del verbal, que incluye las dos audiencias, la del 372 y 373, que son la audiencia inicial, y la segunda, la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si la sentencia es totalmente favorable al demandado, entonces evento en el cual una sentencia desestimatoria, ¿cierto?, de las pretensiones. ¿Cuáles son las consecuencias? En esa sentencia le va a poner fin al proceso, va a ordenar el desembarco de los bienes, va a condenar en costas al ejecutante porque perdió, y perjuicios ocasionados con las medidas cautelares si se practicaron y se materializaron, pues obviamente habrán unos perjuicios. Otra posibilidad, si no prosperan las excepciones o lo hacen parcialmente, no solo por el 100%, pues dictará sentencia de seguir adelante la ejecución. Las sentencias que resuelven sobre excepciones hacen tránsito a cosa juzgada, excepto la excepción de carácter temporal, artículo 304, numeral 3, en el cual o en la cual hace tránsito esa cosa juzgada y solo en ese caso formal. Porque sistema de exigibilidad, como lo dice bien ahí su artículo, podrá promoverse nuevamente la acción ejecutiva. Si prospera la excepción de beneficio de inventario, compromete solo los bienes adjudicados en el proceso de sucesión, porque en eso consiste, y lo veremos, el beneficio de inventario. Avalúo y pago con productos, el 444. Pues ahí seguimos, vamos transitando, ¿cierto?, por lo que ocurre en el proceso ejecutivo. Entonces llegamos a este punto, el avalúo y pago con producto. Pues practicados el embargo y secuestro y notificado el auto o la sentencia de seguir adelante, dependiendo, se procede el avalúo bajo las siguientes reglas. Entonces miren en qué estado tiene que estar el proceso. Ya deben estar materializadas las medidas cautelares, embargo, secuestro, y tiene que estar en firme el auto o la sentencia de seguir adelante la ejecución. Ya teniendo ese insumo, procedemos al avalúo. Entonces, lo primero, las partes y el acreedor que pidió remanentes pueden presentar el avalúo a través de un dictamen pericial dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de ese auto o sentencia o después de consumado el secuestro, que son las condiciones. Entonces miren quién, las partes, puede ser el acreedor o el deudor. Alguien podría decir, pero ¿qué interés puede tener el deudor en avaluar el bien? No, pues resulta que puede tener mucho interés porque del remate que se va a producir de ese bien, ahí le puede quedar una parte con la cual pues él puede disponer. Por lo tanto, no es raro. Claro, generalmente lo hace el acreedor, ¿cierto? Pero dice que son las partes, entonces puede ser el acreedor o el deudor. Y se incluyó en el Código General del Proceso el acreedor que pidió remanentes. Esa función o esa facultad antes no la tenía. Entonces ese acreedor que pidió remanentes, ¿remanentes qué es? Que cuando yo voy a practicar una medida cautelar sobre un bien, me encuentro que ese bien está a órdenes de otro juzgado, con unas medidas cautelares, embargado y secuestro a órdenes de otro juzgado. Entonces miren que esa medida cautelar que puedo practicar es ahí pedir remanentes. Entonces voy por remanentes en ese otro juzgado. Ahí tengo que esperar todo lo que suceda en ese juzgado para poder mirar a ver si me quedó algo del remate. Y entonces ese acreedor de remanentes,
sea, el que está en fila esperando esos remanentes, está hoy habilitado para solicitar el avalúo. Se corre traslado por 10 días a los interesados, pueden aportar un nuevo dictamen y el juez resuelve previo traslado por 3 días para establecer el régimen del avalúo. Pues todos pueden intervenir y si lo quieren hacer, pues dictamen pericial para determinar el valor exacto. Por tanto, el ejecutado no puede provocar la terminación del proceso por desistimiento tácito. En este caso, donde se dé esta situación, como él está habilitado, el deudor también lo decíamos, no puede valerse de eso para pedir la terminación del proceso por desistimiento tácito. Si el ejecutado obstruye la realización del dictamen, se aplica el 233 en materia probatoria, deber y colaboración de las partes en dictámenes periciales. Entonces ahí retoman, miran el artículo y miran. Si es por falta de colaboración, indicio en su contra, se tendrá como indicio en su contra y se obstruye la práctica del dictamen pericial, se presumen ciertos los hechos y una multa entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El juez puede aplicar medidas para remover obstáculos, todos los actos procesales de ordenación o instrucción o impulso. Esto es pues, en materia probatoria y el que aplica sobre el dictamen pericial. Sobre los bienes inmuebles para efectos del avalúo, ¿cómo está concebido hoy? El valor del avalúo catastral ha aumentado en un 50%, pero si no se está de acuerdo se puede presentar dictamen. Pues miren que para bienes inmuebles uno puede aportar el avalúo catastral, que lo obtiene, usted tiene derecho a él. Es un documento público aumentado en un 50%. ¿Por qué eso ha aumentado en un 50%? Porque en Colombia se ha establecido que el valor del avalúo catastral generalmente está muy por debajo del valor del avalúo comercial. Entonces, para no afectar el bien en sí, o sea, las partes acreedor y deudor, se permite presentar ese avalúo catastral aumentado en un 50% y sería suficiente para tener la cantidad precisa para el avalúo. Con todo y eso, pues saben ustedes, se puede objetar presentando otro dictamen. Eso sobre bienes inmuebles. Sobre vehículos automotores. Entonces el valor del impuesto de rodamiento también lo obtiene uno, es un documento público, pero si no está de acuerdo puede presentar dictamen también o irse por el valor que figure en una publicación especializada, como las hay tradicional, ¿cierto? En el tiempo la revista Motor. En este caso para vehículos automotores no se exige que se aumente en un 50%, porque también la experiencia dicta que esas revistas especializadas están acorde con la actividad comercial, por eso aquí no está el aumento. Si no se cumple con el término para presentar el avalúo, el juez nombra un perito evaluador, de que les consigue un término y les dice si no lo hace, pues un perito evaluador. Si se trata de inmuebles o vehículos, aplica las reglas que no admiten objeciones, aquellas que estamos diciendo de aportar o el valor del impuesto de rodamiento o el valor del avalúo catastral. El artículo 595, los numerales 7, 8 y 10, secuestro de bienes e inmuebles. Entonces, el manejo de la medida cautelar 595 nos ubicamos en el libro cuarto, régimen de medidas cautelares. ¿Qué nos dicen esos tres numerales? El 7, semovientes o bienes depositados en bodegas se dejan en lugar con las debidas seguridades. Entonces, miren que es la forma de aplicar el secuestro sobre bienes en tratándose de semovientes. El 8 nos habla de los establecimientos de comercio o empresas industriales o mineras y el 10 de cosechas pendientes o futuras. Estos eventos de estos numerales, si el demandante lo solicita, se puede prescindir del avalúo y remate de los bienes con el fin de que se pague con el producto de la administración. Miren que es una posibilidad que tiene el acreedor, entonces en estos tres eventos, de que se le pague con el producto de la administración. Y si eso es así, pues se prescinde del avalúo y el remate porque ya se le está pagando y el objeto es ese. El parágrafo primero de ese artículo dice que si se trata de bienes muebles de naturaleza semejante podrán valorarse por grupos. Ojo, obligaciones de cuerpo cierto. Bienes muebles de naturaleza semejante, para efectos del remate y sacar un mejor provecho, se pueden evaluar por grupos. Y el parágrafo segundo nos dice que para inmuebles cualquiera de las partes puede pedir la división en lotes
el fin, obtener también mayores ventajas en la licitación cuando eso sea posible. El 445 nos habla del beneficio de competencia, que lo puede pedir el deudor dentro del término de la ejecutoria del auto de traslado del avalúo vía incidente. Tendría que promover un incidente si se va a coger ese beneficio. En esa providencia judicial se determinarán los bienes que deben dejarle para su modesta subsistencia. Entonces, es momento, y lo habíamos hablado, de hablar de los beneficios, cuáles beneficios existen, beneficios para el deudor y cómo aplican. Pues ya acabamos de mirar el beneficio de competencia, que es, acuérdense, los beneficios van destinados siempre a favorecer al deudor. Lo que pasa es que hay que probarlos y hay que hacerlo en el momento procesal pertinente. Aquí está diciendo, ese lo puede pedir el deudor, el beneficio de competencia, dentro del término de la ejecutoria del auto de traslado del avalúo, como promoviendo un incidente. Y en esa providencia judicial se determinarán los bienes que deban dejar para su modesta subsistencia, que en eso consiste ese beneficio de competencia. ¿Los otros cuáles son? Hablábamos, el beneficio de inventario. ¿Cuáles son las condiciones del beneficio de inventario? Se hace responsable al heredero de las deudas del causante, pero hasta la concurrencia del valor de los bienes que herede. Entonces se recibe, o se recibe con beneficio de inventario. Hay que ubicarse. En materia de sucesiones, se establece que como las deudas en Colombia son transmisibles, pues la cuota parte que le corresponde a ese heredero, si hay una deuda pendiente, el acreedor la puede perseguir, pero solo hasta el monto de lo que le herede. En palabras más, palabras menos, está diciendo que no le puede perseguir otro tipo de bienes, solo le podría perseguir los que haya obtenido como consecuencia de la herencia. Los demás no. Por eso se dice que se hace responsable al heredero solo de esas deudas del causante hasta la concurrencia del valor de los bienes que herede. Los otros no los puede tocar. Se le da tratamiento de excepción de fondo pago parcial a este beneficio de inventario. Excepción de fondo de mérito como pago parcial. Debe mostrar en el proceso de sucesión que lo aceptó así. O sea, aceptó, y verán en el régimen de sucesiones que siempre está dispuesto, dice el heredero acepta con beneficio de inventario. Y es lo prudente y es lo aconsejable hacer, porque miren que si no se acoge al beneficio, el acreedor podría perseguirle otro tipo de bienes. Entonces, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo aconsejable? ¿Qué es lo que ustedes deben hacer y aconsejar hacer? En materia de sucesiones, pues siempre acepte con beneficio inventario, de tal manera que si ese causante dejó algunas deudas, pues le persiguen los bienes, pero solo sobre el monto de lo que usted heredó nomás. Entonces, con base en ese beneficio inventario que está establecido en el 1304 de nuestro Código Civil, dice, no hacer a los herederos que aceptan, por eso se dice acepta con beneficio de inventario, no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Ahí está recogido entonces todo respecto a ese beneficio. Un segundo beneficio, el beneficio de excusión. El fiador puede solicitar al acreedor que antes que le persigan sus bienes, persiga los del deudor principal. Es aquí una cosa muy importante, porque solo cuando la figura del fiador, y él es el único que se puede acoger al beneficio de excusión. ¿De dónde va? ¿De dónde viene? Que lo excuse a él como fiador y le persiga primero los bienes al acreedor. Eso implica, claro, unos requisitos. El primero, que no haya renunciado expresamente el deudor a ese beneficio. Que no se haya obligado como deudor solidario, porque ahí está todo el quehacer jurídico cuando se obligan en calidad de deudores solidarios. Esta es la razón, y tienen que mirarla con cuidado y entenderla bien, por la cual hoy ya casi ningún contrato, casi ningún evento se apoya en un fiador, porque vean que el fiador se podría acoger al beneficio de excusión y eso podría ir en contra de los intereses del acreedor.
Ahora todo es un régimen, o todo no, la mayoría son regímenes de solidaridad. Por eso entonces ya no se firma a título de deudor, sino se firma, por ejemplo, a título de codeudor, coarrendatario. Ese co previo que implica solidaridad, de tal manera que todos los que estén inmersos allí, puede ser como deudor principal y como codeudores, responden solidariamente por la deuda. Entonces para el acreedor o los acreedores es mucho más benéfico. Por eso todas las entidades financieras ya no trabajan esa figura del fiador y para que no les van a poder pedir el beneficio de exclusión, sino en un régimen solidario, y se dan la libertad de perseguir al deudor que ellos quieran. Si quieren a todos, si quieren a uno, pues en la práctica, ¿qué es lo que hace uno? Si está por una acción ejecutiva, pues persigue al que tenga los bienes, porque uno quiere es obtener con el resultado de los bienes el pago. Entonces la figura de la solidaridad aplica y ha mandado a recoger esa del fiador. Pero nosotros estamos aquí explicando la del fiador con el beneficio de exclusión. Que la fianza no haya sido ordenada por el juez, otro requisito. Si el deudor principal no tiene bienes, no se puede. El beneficio de exclusión aplica siempre y cuando el deudor principal tenga bienes, porque si no, obvio que el fiador tendría que entrar a responder y ahí no se podría pedir si el deudor principal no tiene otros bienes. Procesalmente, ¿cómo se tramita? Se tramita como excepción previa. Miren que el de inventario lo vimos como pago parcial, como excepción de fondo. De exclusión como excepción previa, pero si aparecen bienes del deudor principal, se tramita un incidente. ¿Por qué? Porque en principio puede estar en la situación que no tenga bienes el deudor principal. Entonces ahí, obvio, el fiador no puede acogerse al beneficio de la exclusión, pero en el transcurrir del proceso resulta que al deudor principal le llegan bienes, por la razón que sea, adquiere bienes, es objeto de una donación, es objeto de una herencia, el deudor principal. Entonces ahí podría el fiador entrar a pedir el beneficio de exclusión, pero lo tendría que hacer vía incidente y demostrar que efectivamente le llegaron bienes a ese deudor principal, que el juez proceda a perseguir esos bienes y no los de él. Y el beneficio de competencia, lo hablábamos ahorita, entonces se le concede a ciertos deudores, ¿cuáles? Código Civil los establece: ascendientes, descendientes, el cónyuge, hermanos, donantes y compañeros permanentes, bueno, de no pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles para su modesta subsistencia y con cargo de devolución cuando mejore la fortuna. Artículo 1684 del Código Civil. Entonces, el beneficio de competencia, que lo veíamos, ¿cierto? Lo tenemos establecido aquí en el 445, es que a ese deudor, estando en una situación de pobreza, puede acogerse al beneficio y decirle al juez que no puede pagar más, demostrar, probar que el resto lo necesita para su modesta subsistencia, y se le podría conceder con cargo de devolución a futuro si las condiciones llegasen a mejorar y lo mismo llegase a adquirir bienes, mejorase su fortuna, pues con esa condición de, mientras esté activo el proceso, de hacer la devolución que corresponda. Entonces esos son los tres beneficios que los tienen que tener en cuenta, ¿no? El beneficio de inventario, el beneficio de exclusión y el beneficio de competencia, y cómo opera en materia de ejecutivos. Partiendo, ya lo saben, que ese beneficio, ¿quién se puede acoger a cualquiera de esos tres beneficios? El deudor. Y ahí, ya teniéndolos claros, pues ya saben en qué condiciones y cuándo y cómo pueden hacerlo. Después pasamos al 446, después del avalúo, venimos en el avalúo, ¿cierto? A la liquidación del crédito. Entonces este 446 nos dispone de unas reglas. Nos dice: en firme el auto que ordena seguir adelante la ejecución o notificada la sentencia que resuelva sobre excepciones no totalmente favorable al demandado, cualquiera de las partes puede presentar la liquidación del crédito, explicando la cuantía y los intereses. Vuelve y juega, cualquiera de las partes. Bueno, de esa liquidación se corre traslado, consagrado en el artículo 110, por 3 días a la contraparte. Se pueden presentar objeciones al estado de cuenta con otra liquidación alternativa debidamente argumentada, fundamentada. Vencido este traslado, el juez decide si aprueba o modifica esa liquidación.
lo hace mediante auto susceptible de apelación en el efecto diferido, siempre y cuando modifiquen o alteren la liquidación. No impide el remate ni la entrega de dinero al ejecutante en la parte que no sea objeto de la apelación. Pues aquí vamos en la liquidación del crédito, ya sabemos, ya hubo el ejercicio de acción y de defensa, entonces vencido el traslado, el juez decide si aprueba o modifica esa liquidación. Si la aprueba no tiene ningún inconveniente, digámoslo así, ese auto, pero si la modifica, altera en cualquier sentido, ese auto sí es susceptible de apelación en el efecto diferido. Aplica lo mismo cuando se trata de la actualización del crédito. A veces por efectos de pasar tanto tiempo, pues se hace necesario actualizar ese crédito. El parágrafo de ese artículo nos dice que el Consejo Superior de la Judicatura capacitará a los jueces para hacer la liquidación. ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto un tema engorroso en el cual con la variación de las tasas, pues hay que hacerlo, ejemplo, mes a mes. Son distintos montos, a veces son distintos intereses y puede resultar pues engorrosa la liquidación. El Consejo Superior de la Judicatura está en pro de capacitar a los jueces, darles más que capacitarlos, darle los instrumentos para hacer esas liquidaciones. Por eso nosotros encontramos firmas de abogados o personas particulares dedicadas a hacer las liquidaciones, porque como son tan engarrosas, pues simplemente dicen: aquí hacemos liquidaciones del crédito, deme el insumo de qué fue lo que ordenó el juez en el auto, de cuánto es el monto, desde cuándo le da deuda, qué tipo de intereses, a qué tasa, y en tablas Excel sacan muy fácil, alimentando con esos datos las liquidaciones actualizadas. El 447, la entrega del dinero al ejecutante. Si lo embargado es dinero, tenemos que ubicarnos en que sea exclusivamente eso lo embargado, ese tipo de bien, dinero. Entonces ordena su entrega una vez ejecutoria el auto que aprueba cada liquidación del crédito a las costas. En firme, ese auto donde aprueba la liquidación, si es dinero, él ordena su entrega. Que cómo se materializa en Colombia, pues acuérdense que el banco estatal para toda la actividad jurisdiccional es el Banco Agrario. Por lo tanto, a órdenes del juez en ese banco, para ese proceso, existe una cuenta en el Banco Agrario. Por eso él ordena y expide lo concerniente para que se le entregue ese dinero al acreedor. Si lo embargado es un sueldo, una renta o una pensión periódica, entonces aquí ya no es dinero, vean que es un sueldo, una renta o una pensión periódica, se ordena entregar al acreedor lo retenido y lo sucesivo. Porque si es un sueldo y entonces aplica la medida cautelar y hay lugar a que le embarguen y le retengan el sueldo, pues vean que se va dando periódicamente. Por lo tanto, si debe 10 millones de pesos, pero cada mes solo le pueden retener por razones de su sueldo y por aplicar la regla, la ley en esta materia, 1 millón de pesos, pues miren que en el primer mes podrá solo pedir ese millón de pesos porque es lo único que se ha podido consignar, y determinar que en lo sucesivo, pues por los siguientes meses, tenga esa facultad para ir a reclamar eso que ha sido embargado. Tiene que esperar el tiempo. Acuérdense que en materia de sueldos se dice, por ejemplo, en Colombia, que el salario mínimo mensual legal vigente es inembargable para todos los efectos menos de familia. Hay una excepción en materia de familia que le permite hasta un 50% de ese salario mínimo mensual legal vigente, pero para las otras actividades, todas las civiles, el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia no es susceptible de un embargo. O sea, si la persona solo se gana un salario mínimo mensual legal vigente, no se le podrá embargar el sueldo. Y dice la regla, si supera ese salario mínimo mensual legal vigente, lo que es embargable es la quinta parte de lo que sobrepase el sueldo, el salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, a título de ejemplo, si tenemos que el salario Colombia mínimo mensual vigente es de 1 millón de pesos y la persona se gana 1.100.000 pesos, pues tiene que el juez aplicar la regla y decir una quinta parte de lo que exceda. ¿Qué es lo que excede? 100.000 pesos. Entonces, ¿cuánto le puede retener mensualmente? Solo la quinta parte, 20.000 pesos. De tal manera que ese deudor estaría respondiendo solo por 20.000 pesos
pues hasta que complete el total del pago de la obligación, porque eso es lo que le puede retener cuando se trata de sueldos. El 448, el remate de bienes y pago al acreedor. Se ejecutoría la providencia judicial que ordene seguir adelante la ejecución. El ejecutante podrá pedir fecha para el remate. ¿Qué se necesita para que él pueda hacer eso? Que esté el bien embargado, secuestrado y avaluado. Miren que ya hemos ido por donde venimos tanto en el proceso ejecutivo, toda la parte introductiva, materializar la medida cautelar, el embargo y el secuestro y el avalúo correspondiente. Después de eso, que sigue la liquidación del crédito, pero miren que para el remate de los bienes nos dice, si es el caso, no se necesita que esté en firma la liquidación del crédito. Si lo está a pedir, la puede pedir cualquiera de las partes, pero si no, digamos, eso no es, ahí no es exigible, no es obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Que esté embargado, secuestrado y evaluado, hasta ahí, para pedir fecha para la diligencia de remate. ¿Cuándo no se puede pedir que se señale esa fecha? Pues cuando existan peticiones pendientes de resolver sobre el levantamiento de embargos o secuestros. Claro, si se han cuestionado las medidas cautelares, pues ¿qué tenemos que decir? Que no se han materializado. Entonces allí no se podría pedir que se señale fecha y hora. O si hay recursos pendientes contra autos, los que deciden de desembargo, los que declaran un bien inembargable o los que decretan la reducción del embargo, mire que también se está refiriendo sobre las medidas cautelares. Que estén en vilos, pues ya saben, no puede pedir hasta que eso no se resuelva la fecha para la diligencia de remate. Cuando no se hubiere citado a terceros, acreedores hipotecarios o prendarios, es obligatorio para no defraudar a acreedores. Entonces, si hay acreedores hipotecarios o prendarios, es obligatorio citarlos. Todavía no se podría pedir esa fecha para la diligencia de remate. Y en el auto que ordena el remate se hace el control de legalidad de todas las irregularidades y fija la base de licitación por 70% del avalúo. Entonces miren que en materia de ejecutivos, la base de la licitación, ¿quiénes licitan? Pues los que estén interesados en ese bien o en esos bienes que se llaman los rematantes. ¿Qué les exigen? El 70% del valor del avalúo. En otras palabras, va por el 70% del valor del avalúo. Si está evaluado en 100 millones de pesos, la base de licitación será 70 millones de pesos. 457 nos habla del remate desierto. Dice: desierta la liquidación, aplica el 457, todo lo concerniente al remate desierto. No se pudo adjudicar. Y ejecutoriado, o sea, en firme la providencia judicial que ordena el remate, ya no hay recusaciones. Se saneó la actuación y vamos ya por la diligencia. Cuando se trate del remate del interés social, el artículo 449 lo establece. Les dice, si eso es lo que tenemos como medida cautelar embargado, ese interés social, tratándose de personas jurídicas, ¿sí?, el juez, antes de señalar la fecha para el remate, les da una oportunidad. ¿Qué dice la norma? Le concede 10 días al representante legal de esa persona jurídica para que los socios manifiesten si adquieren por el valor del avalúo. O sea, les da la primera opción, les dice, les explica: esta es la situación a través del representante legal. Si ellos quieren participar, entonces deben consignar el dinero a órdenes del juzgado e indicando qué socios son los que compran. Claro, el representante legal tendrá que manifestar quiénes. Si no se pronuncian en este término, porque miren que les está dando la primera oportunidad a los socios, entonces ahí sí fija fecha para la diligencia de remate. Dentro del mes siguiente al registro del remate, los socios pueden decretar la disolución y, si no desean continuar la sociedad, con el rematante. Entonces vean que también en aras del interés social, ellos, con todo y que no participaron, dentro de ese mes siguiente al registro del remate, pueden decretar la disolución si no desean continuar la sociedad con el rematante, porque ahí entraría el rematante, ¿cierto? Porque miren que si ellos no fueron los que participaron en el remate, pues ¿quién entra? Entra un tercero, que ya sabemos cómo se llama, rematante. Ahí también se les permite a ellos decidir, hablando del mes siguiente a ese registro de ese remate, si disuelven esa sociedad, si no desean continuar con el rematante. O lo otro es que sigan o continúen con él,
y simplemente pues ese rematante ya será un socio más y se tendrá que someter como todos al régimen estatutario que esté fijado en esa sociedad. La publicación del remate. Para poder llegar a la diligencia de remate hay que publicitar ese remate. ¿Cómo se anuncia públicamente el remate? Mediante un listado. ¿Cómo? En un periódico de amplia circulación por una sola vez o en un medio masivo de comunicación que señale el juez. Miren, cualquiera, no le está limitando a ninguno. Periódico de amplia circulación cuando haya, puede haber en el sitio donde se vaya a realizar que no sea un diario de amplia circulación, pues el juez determinará. Miren que el juez aquí lo que le interesa es que efectivamente eso se haga público para llamar la atención de los futuros probables rematantes y que el bien efectivamente se remate. Miren que el cometido ya a estas alturas del partido es que efectivamente se remate, como está establecido en las leyes por los montos que sabemos, y que efectivamente haya postores, porque le interesa al juez y a las partes que eso se pueda lograr para poder finiquitar el proceso. Vean que de lo contrario, pues tendría que seguir insistiendo, porque si no hay postores, pues simplemente no va a haber a nadie interesado en el bien, y al no haber interesado a nadie en el bien, pues no va a obtener el dinero con el cual le tiene que pagar al acreedor. Vean que el juez y las partes están interesados en que efectivamente eso se pueda rematar, de tal manera que él escoge el medio de comunicación donde se encuentren los bienes, buscando mayor concurrencia, lo decíamos. Claro, eso es un aspecto que el juez tiene que entrar a tener en cuenta. Listado ese que se publica el domingo con antelación no inferior a 10 días a la fecha del remate. Son formalidades que deben cumplirse. Entonces, en ese listado, ¿qué debe haber? ¿Qué debe contener? ¿Cuál es el contenido de ese listado? Fecha y hora en que se abra la licitación, que se abre la licitación. Las características de los bienes muebles, pues según su clase, especie, cantidad. También todas las características del bien inmueble, matrícula de registro, dirección, folio matrícula inmobiliaria actualizado, en fin. Avalúo de cada bien más la base de la licitación. Aquí ya tenemos, saben ustedes que llegar con el avalúo en firme. Número de erradicación del expediente y el juzgado, toda la referencia, porque es de interés público. ¿Y por qué se hace? Porque el rematante tiene interés, y como es su plata que va a ir a adquirir unos bienes que está ofreciendo un juez a través de un proceso, pues lo lógico y lo prudente es que vaya y mire ese proceso y mire en qué situación está, porque va a implicarle una inversión, pues que como toda inversión uno debe estar seguro que efectivamente la esté haciendo bien. Nombre, dirección y teléfono del secuestre, quien deberá mostrar los bienes objeto del remate. Claro, como decimos que es la diligencia de embargo y de secuestro, pues si se secuestra el bien y está secuestrado como aquí lo tiene que estar, habrá un secuestre que será quien tiene que responder mientras se remata por el bien. Por eso él debe mostrar los bienes objetos del remate a los futuros rematantes que estarán interesados en conocer las características y las condiciones. Y el porcentaje que debe consignarse para hacer la postura. O sea, ya también tiene que estar dispuesto, dependiendo del valor del monto, ya saben ustedes que sale por el 70% del valor del avalúo, y para hacer postura, como veremos más adelante, será suficiente el 40% de ese monto por el cual está evaluado. Entonces allí va a salir, en el listado se va a indicar eso porque se tienen ya las cifras. Hay que allegar, después de que usted haga todo esto, copia de ese listado para el expediente y se agrega antes de la apertura de la licitación. Allegar certificado de tradición y libertad cuando se trate de inmuebles, expedido entre el mes anterior a la fecha, porque necesitamos saber y revalidar el estado, la situación jurídica del bien, y por eso nos pide que máximo con un mes de anterioridad. 451 entonces nos habla del depósito para hacer postura, porque ya sabemos, y aquí lo veíamos en el numeral sexto, ¿cierto? Nos exige el porcentaje que debe consignarse para hacer postura. Entonces el rematante, ya conociendo las condiciones, pues tiene que proceder a un depósito, todos para hacer postura. Debe consignar en dinero y a órdenes del juzgado el 40% del avalúo del respectivo bien. Eso es lo que se le exige. Entonces miren que en el ejemplo que nosotros traíamos, el bien vale 100 millones de pesos, ¿cierto? La base de la licitación
para empezar la licitación, la base es del 70%, 70 millones de pesos. Pero a los futuros rematantes, a los que van a participar en la subasta, a los que tienen interés en ellas, entonces le dice: listo, aquí ya publicitamos, ya está el listado, ya conoce usted bien los bienes que se van a rematar. Si usted quiere venir aquí a hacer postura, debe consignar a órdenes del juzgado el 40% del valor del avalúo del respectivo bien. En este caso, pues 40 millones de pesos. Todo el que quiera participar como postor en ese bien del cual estamos dando ejemplo, tiene que consignar 40 millones de pesos a órdenes del juzgado. Entonces puede hacerlo 5 días antes del remate o en la audiencia y no será necesaria su presencia en la subasta. Quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, que lo es disyuntivo, entonces único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito sin consignar. El crédito debe equivaler por lo menos al 40% del avalúo, de lo contrario debe consignar la diferencia. Claro, todos los tiene que llevar en igualdad de condiciones. Aquí estamos hablando de único ejecutante, porque si hay más de uno ya no podría aplicar la regla. O acreedor ejecutante en los casos que haya de mejor derecho por las condiciones, pues puede remontar por su cuenta de su crédito. Como tiene un crédito a favor, pues no será necesario consignar. Pero hay que tener en cuenta la regla matemática, que ese crédito debe equivaler por lo menos al 40%, o sea, al 40% por encima de ese, del avalúo, porque si está por debajo, pues obviamente para equipararlos a todos tendría que completar lo que haga falta para ese 40%. Llegamos a la audiencia de remate. 452. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Llegada, fecha y hora. El secretario o el encargado entonces anuncia el número de sobres recibidos, él ya tiene ese dato, exhorta para que se presenten nuevos dentro de esa hora, concede una hora por si llegan nuevos rematantes, y en el sobre que debe contener, los que lo hicieron antes, acuérdense que hoy lo pueden hacer 5 días antes. El sobre debe contener la oferta, que tiene que ser una oferta seria, ¿cierto?, más la consignación, porque ese rematante, ya saben ustedes, tiene el valor de la licitación, o sea, por lo que sale el bien, por el mínimo que sale el bien, y obviamente que para ser postor tiene que demostrar su calidad habiendo hecho la consignación del 40% del valor del avalúo del bien. Eso tiene que corroborarlo el secretario o el encargado del juzgado que practica la diligencia de remate, porque si no, no podría participar. Transcurrida la hora que se concede para que lleguen nuevos rematantes, el secretario o el encargado lee las ofertas que cumplen los requisitos. Entonces aquí va un trabajo particular sobre cada uno de ellos y tendrá que abrir en presencia de los subastantes los respectivos sobres y se tendrá que cerciorar de que viene la oferta, ¿cierto? Porque tenemos la base. Y puede ofertar, digamos, por la base de la licitación. En el ejemplo que estamos diciendo dice: listo, yo oferto 70 millones de pesos. Y ahí está prueba de la consignación. Consigné a órdenes del juzgado 40 millones de pesos. Bueno, esa es la oferta que él hizo. ¿Qué es lo lógico? Que generalmente la oferta está por encima de la base de licitación. Entonces allí se establece el ejercicio y se prueba cuál es el mejor postor. Por eso se adjudica al mejor postor. Un ejercicio en el fondo sencillo que se hace para obtener el mejor postor. Y contempla la norma que en caso de empate se convoca a los empatados para que incrementen su oferta mediante puja. O sea, estando allí de viva voz les dice: listo, los dos están ofreciendo 85 millones de pesos, ¿quién da más? ¿Quién mejora? Por eso es pujar entre ellos. En ausencia de puja se tiene por mejor postor al primero que ofertó. La puja, ¿quiénes la pueden hacer? Pues quienes estén allí, pero vean que la regla dice que no es necesario estar allá porque la parte puede haberlo enviado antes. Entonces, si no hay puja, porque el empate se da, ejemplo, entre dos personas que enviaron sobres dentro de los 5 días anteriores y los dos coincidieron con 85 millones de pesos y esa es la mejor postura, pues obvio que no pueden hacer puja porque no están allí. ¿Cómo se soluciona? Muy fácil, se tiene por mejor postor al primero que ofertó. Entonces ahí tiene que tener cuidado, y todo ese régimen de rematantes pues lo saben. Es una ventaja
que si me conceden 5 días antes, pues yo seré el primero en aparecer en la escena, por si acaso se llega a dar el empate. Eso todo lo manejan al dedillo. Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar el remate hasta antes de la adjudicación. Eso es nuevo en el Código General del Proceso. Porque después de que se adjudique el bien, si hubo irregularidades en todas las formalidades que vimos del listado y en fin, pues hay que hacerlo antes. Una vez adjudicado el bien, se sanean todas las irregularidades. En esa misma diligencia se ordena en forma inmediata la devolución del dinero depositado, excepto la del rematante, claro. Porque mire que si son 5 personas y hay uno que es el mejor postor y no puede haber sino un solo mejor postor, pues los otros 4, ¿qué pasa con su dinero que consignaron? Pues hay que devolvérselo, así de sencillo. Por eso se dice que en esa misma diligencia se ordena en forma inmediata la devolución del dinero a todos menos al rematante, porque el rematante ya pasa a ser el titular de derechos reales de dominio de ese bien. Si el inmueble se divide en lotes, pues se subastan hasta el valor del crédito, se sigue el orden en que se hayan formulado las ofertas. Pragmático, ¿cierto? Si la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como cesionario del derecho litigioso. Puede darse el escenario en que exista un litigio sobre la cosa. La cosa rematada está siendo parte de un proceso y miren que eso es lo que yo remato, eso es lo que yo subasto. Por lo tanto, yo como rematante tendré la calidad de cesionario de ese derecho litigioso. Yo asumo como abogado y yo seguiré adelante con ese proceso. Compré lo que se llama vulgarmente, compro el proceso, compro el litigio. Quien licite o solicite adjudicación requiere facultad expresa. Entonces hay que tener cuidado aquí con los poderes en materia de ejecutivos, porque mire que si voy a participar en un remate, tengo que tener esa facultad expresa por mi poder dante. O la adjudicación, miraremos más adelante la figura de la adjudicación directa. Ojo que es una facultad expresa y tiene que estar inmersa en el poder. Efectuado el remate, entonces se levanta un acta que contiene esa acta, la fecha y hora de la diligencia, la designación de las partes del proceso, a su referencia, las 2 mejores ofertas, nombre de esos postores, la designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, la procedencia del dominio del ejecutado para bienes sometidos a registro, el precio del remate por lo que se fue y si es del caso una constancia que se declara desierto por falta de postores. Este último caso, el numeral octavo en el evento que no haya postores. ¿Qué pasa y qué sucede cuando no hay postores? Que se declara desierto el remate y digamos que sigue el proceso en stand-by porque no hemos logrado recoger el dinero suficiente, por lo tanto habrá que volverlo a someter a otro remate, se declaró ese desierto. Y el parágrafo, muy importante de ese artículo, dice: podrán hacerse pujas electrónicas bajo la responsabilidad del juez o el encargado. El Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de las TIC pues deben reglamentar este ejercicio y es para evitar, y así será futuro, que las personas tengan que ir al despacho judicial, al órgano judicial, porque si se habilita la posibilidad electrónica, pues estaremos todos conectados ahí y la puja se podrá hacer por ese medio. Hay que garantizar es que efectivamente se puede hacer. Ojo que estamos hablando de dinero y saben ustedes que cuando se habla de dinero pues vienen todas estas consecuencias. Ya pasado el remate, entonces el 453 dice el pago del precio e improbación del remate, 2 situaciones distintas. ¿Cómo opera? Entonces el rematante, el que hizo el bien, tiene 5 días para consignar el saldo del precio descontando la postura. Acuérdense que él consignó solo el 40% del valor del inmueble. En este caso, seguimos en el ejemplo, consignó 40 millones de pesos que le exigía la ley. Dijimos que el bien se fue por 85, quedan 45, entonces en esos 5 días debe consignar el saldo del precio. Solo consignará 45 porque allá órdenes del juzgado ya hay 40 que él depositó y ahí completaría los 85. Y el recibo de pago del impuesto. Impuesto de la diligencia de remate. Es un impuesto que es del 5% sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia. Es un impuesto que cobra el Estado con ese fin. Entonces,
ahí en la ley 1743 está establecido que ese es el famoso impuesto por el remate. Vean que ese recibo lo tiene que aportar el rematante, por lo tanto él tiene que empezar a hacer cuentas, ¿cierto? De que consignó, de por cuánto salió, y entonces ese saldo lo tiene que consignar, y el 5% sobre el valor final del remate, que ese va a órdenes del juzgado con destino al Estado, al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cumplió? Listo. Pero si no aparecen los 5 días, el juez tendrá que proferir un auto de improbación del remate más una multa, que consiste en la mitad de la postura. Claro, para darle seriedad a este tipo de diligencia, ¿no? No es una mamadera de gallo, y el que se ponga mamá de gallo pues tiene sus consecuencias, porque acuérdense que el juez ya tiene, seguimos en el ejemplo, en sus arcas, a favor del juzgado para ese proceso, 40 millones de pesos de esta persona. Si esta persona no aparece entre los 5 días consignando la diferencia y demostrando que pagó el impuesto, pues el juez imprueba por auto el remate y le ordena la multa. ¿Cuál es la multa? Le retiene 20 millones de pesos y le devolvería solo los otros 20 y tendríamos que volver a salir, ¿cierto?, a otro remate. Obvio que esto es un caso excepcionalísimo que no se da, porque las personas que transitan en esto, manejan en esto, pues no van a estar dispuestas a perder esa plata a razón de nada. Bueno, si está rematado a cuenta de su crédito, que sabemos que se puede hacer porque tiene un crédito a favor, entonces debe consignar la diferencia más el impuesto. Obvio que aquí también será el impuesto y lo tiene que pagar, si a ello hay lugar. O sea, cuando el avalúo del bien sea superior a la liquidación del crédito y las costas. Porque si el crédito paga todo, pues hasta ahí llegaría. Es cuando el avalúo del bien sea superior a esa liquidación de crédito y costos. Y ahí también tiene un tratamiento, que si no consigna, se pueden presentar 2 eventos. Entonces, aquí, ¿quién falla? ¿Quién es? El que remató a cuenta de su crédito, pero le exige, como le exige al rematante, unas formalidades futuras, que es consignar la diferencia y el impuesto. No lo hizo, no lo consigna. Entonces, o pagar una multa equivalente al 20% del valor del avalúo del bien, que viene a ser la misma o el mismo régimen de sanción, pero aquí el 20% del valor del avalúo del bien, que en este ejemplo estamos hablando si es por, dijimos, el valor del avalúo del bien 100 millones de pesos, pues miren que tendrá que pagar 20 millones de pesos. O si fuera el caso, o sea, cuando el valor de la liquidación y el crédito y costas sea inferior a ese 20% del valor del avalúo del bien, obviamente pues no va a poder pagar los 20 millones de pesos porque ese crédito no lo favorece, está allá. Entonces se decretará la extinción del crédito del rematante, pierde ese crédito que tenía a favor cuando es inferior, o sea, no alcanza a completar el 20%. El remate por comisionado se puede dar y lo puede solicitar cualquiera de las partes, que será el juez el lugar donde estén los bienes, la figura de la comisión. Entonces siempre la tenemos que tener presente. 3 elementos en la figura de la comisión: un comisionado, un comitente, un despacho comisorio y un comisionado. ¿Quién es el comitente? El juez que da la orden. Aquí estamos hablando del remate de un bien o de varios bienes, muebles o inmuebles. Esa orden, ¿cómo la da? A través de un despacho comisorio, y esa orden la debe cumplir ¿quién? Un comisionado, que la ley designa y dice, usted puede comisionar esta figura. Entonces ya saben, se puede comisionar la diligencia del remate. Ese artículo en el parágrafo primero dice, quien tenga derecho a solicitarlo asume todos los gastos. Y entonces, ¿a quién se puede comisionar? Hoy, notarías, centros de arbitraje, centros de conciliación, cámaras de comercio, martillos, todos ellos. Y el parágrafo segundo dispone quién fija las tarifas, porque claro, tendrá un cobro, por eso esos gastos tiene derecho a solicitarlos porque asume todos esos gastos. Si es las notarías, está fijado por la Superintendencia de Notaría y Registro. Y si son estos centros de arbitraje, conciliación o comercio, pues el gobierno nacional a través del respectivo ministerio ha fijado entonces esas tarifas. Y el parágrafo tercero dispone títulos de depósito de eje judicial desmaterializados. No se llevarían en físico,
se verifica con el sistema del banco. Esto todo relacionado con los TICs, y a eso estamos tendiendo a llegar, a que no se haga y no se promueva, porque es peligroso el manejo de esas cantidades de dinero en efectivo, o el ejercicio de los depósitos y demostrar las consignaciones en el banco, ¿no? Mecanismos TICs, entonces podremos llegar a depósitos judiciales desmaterializados, donde el juez tiene la certeza que efectivamente esa plata está a órdenes del juzgado, y entonces puede proceder a el ejercicio de la diligencia del remate. Bueno, en esta sesión entonces dejamos hasta ahí, continuaremos en nuestra próxima.